En este video analizaremos nuevamente el funcionamiento del sensor de efecto Hall, porque a partir de este video analizaremos los módulos que son accionados por un sensor de efecto Hall. Los componentes principales es un imán permanente, un reductor o una pantalla magnética que está ejemplificado de este lado, en la parte de arriba, y el componente principal que sería el transistor de efecto Hall. Este sensor entonces decíamos que tiene tres terminales. Una terminal sería la de alimentación, donde vamos a encontrar alimentaciones de 12 o en algunos vehículos podemos encontrar de alimentación de 5 volts. La terminal central es el voltaje de referencia, del cual también ya habíamos hablado. Voltaje de referencia vamos a encontrarlo dependiendo del sistema de encendido, proveniente del módulo de encendido o de la computadora. El voltaje de referencia pueden ser 12 o pueden ser 5 volts. Y una tercera terminal que sería para cerrar el circuito, que sería la terminal de negativo o tierra, y está ejemplificado mediante esta línea de aquí. El funcionamiento del sensor de efecto Hall, decíamos, lo que hace es, al abrir el switch, le llega la alimentación de este lado, le llega un voltaje de referencia y está conectado a una tierra. Entonces, recuerden ustedes que un transistor es un switch electrónico. En este caso, lo que está haciendo el imán permanente es desviar un campo magnético cada vez que pasa la pantalla, y en ese momento el transistor lo que hace es comportarse como un switch. Quiere decir que el voltaje de referencia lo está mandando a tierra. En este momento la computadora, en la terminal donde esté recibiendo el voltaje de referencia, estaría viendo este tipo de señal. Una señal cuadrada, donde le está indicando, en este lado sería el voltaje de referencia, ya sean 5 o 12 volts la parte alta, y la parte baja sería el valor del negativo. Porque recuerden que lo que está haciendo el transistor es tomar ese voltaje y mediante el movimiento de la pantalla, decíamos por la desviación de los campos magnéticos, lo que hace es aterrizar ese voltaje. Mediante esta señal, la computadora sabe que el motor ya está en movimiento y que debe ser liberada la inyección y la chispa de manera sincronizada. Analizaremos este pequeño diagrama para ejemplificar cómo interactúa un sensor de efecto Hall con un módulo de encendido. Empezamos desde la alimentación. Al abrir el switch, la alimentación le llega al positivo de bobina, y también la alimentación proveniente del switch ingresa por la terminal número 2 del módulo de encendido. Por la terminal número 10 del módulo de encendido está cerrando su circuito a tierra. Una vez que el módulo de encendido recibe alimentación y cierra su circuito a tierra, lo que hace es alimentar al transistor de efecto Hall. Por la terminal 3 sale la alimentación para el sensor de efecto Hall, 12 volts de alimentación para el sensor Hall. Por la terminal 9 lo que hace es cerrar el circuito del transistor de efecto Hall, es decir, la terminal 9 cierra el circuito con una tierra del sensor o transistor de efecto Hall. La terminal número 5 envía un voltaje de referencia hacia el transistor de efecto Hall. Quiere decir que cuando nosotros demos marcha, vamos a encontrar con nuestro osciloscopio una señal de tipo cuadrada. Una vez que el transistor de efecto Hall genera este tipo de señal enviada por la terminal 5, la salida
la señal de disparo del módulo de encendido va a ser por la terminal 1. Tiene más terminales, pero para el funcionamiento de nuestro sensor de efecto Hall serían suficientes estas. Esta parte de aquí es el conector. Recuerden, terminal 1, alimentación. Terminal 3, voltaje de referencia. Y terminal 2, sería la tierra. Recuerden ustedes, lo que hace el sensor es el voltaje de referencia, lo va a aterrizar, lo aterriza. Entonces está generando este tipo de señal, una señal cuadrada, Una prueba que podemos hacer cuando el vehículo, con este tipo de sensores, cuando el vehículo da marcha, pero no arranca, podemos abrir el switch nosotros. Cuando encontremos este tipo de conector, abrimos el switch y lo que haremos sería puentear intermitentemente. Es importante que sea intermitente porque si no dañaríamos la computadora. Puenteamos intermitentemente la terminal 2 y 3. Terminal 2 y 3 puenteadas intermitentemente con el switch abierto. Si en ese momento hubiera chispa por la salida de la bobina, quiere decir que la falla sería el sensor de efecto Hall. Analizaremos este otro pequeño diagrama. Este es de una computadora SVEC, modelos 91 al 94, perteneciente también a Chrysler. Entonces, por ejemplo, miren, partimos desde la ignición. La alimentación le llega a la computadora por la terminal número 9. Y también llega la alimentación al relevador ASD. ASD, el relevador de paro automático. La computadora, por la terminal 5, cierra su circuito a tierra. Y una vez que esto sucede, lo que hace es enviar una alimentación de 9 volts. Alimentación para el sensor de efecto Hall. Por la terminal número 4, la computadora cierra el circuito del sensor de efecto Hall a tierra. Y por la terminal número 24, lo que hace es enviar un voltaje de referencia, 5 volts de referencia, los envía al transistor o sensor de efecto Hall para que este, una vez que esté trabajando, los aterrice. En la parte de arriba estamos indicando aquí la terminal 51. Una masa o tierra controlada por la computadora para cerrar el circuito de lo que es el relevador ASD. En este momento, la alimentación que está en la batería proveniente de un fusible, este diagrama de aquí está indicando que siempre hay alimentación, no importa la posición del switch, es decir, no importa si el motor está encendido, está apagado, siempre hay alimentación. Esa alimentación, recuerden, como ya se cerró el circuito del embobinado, lo que hace es cambiar de posición y entonces va a alimentar bobina de ignición, va a alimentar inyectores y va a alimentar al relevador de la bomba de gasolina. La salida, la señal de disparo, en este caso no lo controla un módulo de encendido, sino lo controla un transistor de potencia que se encuentra dentro de la computadora. Quiere decir que si mi transistor funciona, se cierra el circuito de los relevadores, principalmente el ASD. Al dar marcha, lo que va a ocurrir es que la bobina genera su alto voltaje de efecto Hall para la línea Chrysler. Recuerden ustedes, este es el conector
de lo que es el sensor de efecto Hall para esta línea. Una prueba rápida, recuerden, una prueba rápida es un puente intermitente con el switch abierto en ese momento, porque debe de haber chispa. En ese momento abres el switch, hay 5 volts, puenteas, hay 0. Como es intermitente, vuelve a haber que 5 volts, vuelves a puentear, vuelve a haber 0 volts. Si en ese momento la bobina genera su alto voltaje, quiere decir que la falla se encuentra en el sensor de efecto Hall.